Muy buenas tardes. Empezamos la clase rezando al Espíritu Santo para que nos ilumine y entendamos lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos en la parte de la oración de Jesús en el huerto. Y quería leerte para rememorar la clase. Habíamos terminado con esto hablando de la oración y quiero seguir con esto porque no nos dio mucho para profundizar. Entonces dice, llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a sentir angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra mientras oraba, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Volvió junto a sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro, ¿ni siquiera habéis sido capaces de velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oró diciendo, Padre mío, si no es posible que esto pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se apartó una vez más y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Finalmente, va junto a sus discípulos y les dice, dormid ya y descansad. Mirad, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. Bueno, entonces acá Jesús nos muestra, decíamos, su oración. Prácticamente nos abre el corazón, ¿verdad? Para decirnos que así quiere o así podemos hablar con Dios. El Señor nos enseña a rezar, nos enseña a orar. Y por otra parte, nosotros le podemos pedir, le tenemos que pedir que nos enseñe a rezar, que nos enseñe a orar. Y cuando sus discípulos le preguntan en otro versículo, en otros versículos más adelante, le preguntan cómo rezar, él les contesta con el Padre Nuestro. ¿Verdad? Esa oración preciosa que repetimos y que nos la enseñó Jesús, ¿verdad? O sea que evidentemente que a Dios le gusta esa oración, ¿verdad? Y ahí pedimos de todo, ¿verdad? Realmente es para una clase entera comentar el Padre Nuestro. ¿Verdad? Y por eso tenemos en mucho la oración vocal, ¿verdad? Que es repetir oraciones, pero oraciones, en este caso, enseñadas por Jesús, en otro caso, compuesta por personas, ¿verdad? Personas humanas que se dirigen a Dios, ¿sí? Que siempre nos ayudan y nos hacen eso, nos ayudan para hacer oración. En esas oraciones vocales lo importante es poner el corazón, que no sean palabras repetidas boca para afuera, ¿verdad? Sino que sean de corazón, poner el corazón y la cabeza en lo que estamos diciendo. Porque si hablamos apuradamente, sin consideración de lo que estamos diciendo, no es oración, ¿verdad? No llega a ser oración. Y incluso Jesús en alguna ocasión manifestó que no le gusta, ¿verdad? Porque esas son palabras hacia afuera, que no son del corazón, no salen de dentro, ¿verdad? También en este libro Camino, que te hablé alguna vez, escrito por San José María, eh, hay un capítulo de ese libro que habla sobre la oración. ¿Ah? Y en uno de ellos nos anima a recitar los salmos, ¿verdad? Que son oraciones preciosas que nos ayudan a unirnos a Dios.
¿verdad? Las oraciones del misal, que son las oraciones de la misa, ¿verdad? Eh, Podemos repetir esas oraciones y ahí estamos hablando con Dios. Esa oración nos ayuda a vivir vida sobrenatural, a no quedarnos en la tierra solamente, tener los pies en los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, ¿verdad? Así es lo que es como tiene que vivir un cristiano, ¿verdad? Con la cabeza en los cielos. También nos dice en otra parte que habitualmente buscamos la compañía de amigos, ¿verdad? De amigos que nos quieran, que nos comprendan, que nos acompañen, ¿verdad? Y eso es lógico, ¿verdad? Es lógico porque somos humanos y necesitamos eso. Y por eso mismo, porque somos humanos, tenemos que buscar la compañía de Dios. Esa oración, esa conversación con Dios, en donde le contemos lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que nos alegra, todo. Por eso, frecuentar su compañía, frecuentar su conversación con el gran amigo que nunca traiciona. Y ese es Jesucristo, ¿verdad? El gran amigo. En otro pasaje del Evangelio se lee que María, una de las mujeres que le seguían, le estaba escuchando igual que Marta, que estaba trabajando, no igual no, sino que Marta se pasaba trabajando y haciendo cosas de la casa, mientras María se ponía nerviosa, al revés, Marta se ponía nerviosa porque María no la ayudaba, ¿verdad? Y María estaba ahí escuchándole a Jesús. Y así nosotras tenemos que estar, escuchándole, ¿verdad? Y cuando Marta se enoja y le dice a Jesús que le diga a María que le ayude, Jesús le dice, María ha escogido la mejor parte que no le será quitada, ¿verdad? Y así es la oración, ¿verdad? Ese compartir con Cristo la vida compartir todo con él, y eso hace que la vida sea más llevadera, más fácil, más alegre, más feliz. Sin oración es muy difícil acompañar a Jesús. Es muy difícil. Por eso vemos que Pedro, que fue uno de los que se durmió en la oración en el huerto, después no le acompaña, le niega. Por eso, porque es muy difícil acompañarle sin oración. Eh, Muchas veces podemos pensar, pero yo no sé hacer oración, ¿verdad? Y en realidad la oración no tiene ninguna técnica propiamente, ¿verdad? La oración es hablar con Dios, es diálogo con Dios. Lo más importante de la oración es ponerse en presencia de Dios. Estamos todo el día en presencia suya, pero en el rato de oración que hagamos es como tomar conciencia de esa presencia suya, que me ves, que me oyes, ¿verdad? Hay una oración que nos enseñó San José María, que decimos antes de empezar a hacer la oración, ¿verdad? Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. ¿Verdad? Le pedimos ayuda a todo el cielo, ¿verdad? Y a la par que le decimos a Jesús que creemos que nos está viendo y que nos está escuchando, ¿verdad? Y caemos en la cuenta de eso, porque eso es real, eso es matemático, ¿verdad? Pero nosotros no nos damos cuenta, estamos en otra, estamos en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso en ese rato de oración le decimos, y le decimos a sí mismo, Señor, no sé hacer oración, ayúdame, ¿verdad? Y eso ya es oración, no es que voy a llegar a hacer oración, sino ahí mismo ya estamos haciendo oración. ¿Y de qué hablar con Dios? De todo, ya decíamos, de lo que te pasa, de tu vida, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que
querés, de lo que no querés, de tus fracasos, de tus ambiciones, de tus éxitos, de tus eh, flaquezas, de tus limitaciones, de todo. Y todos los santos que lucharon acá en la tierra por tratar a Dios y por ser mejores cristianos, hacían oración acompañándose de algún libro, ¿verdad? En este caso Jesús no necesitaba ningún libro porque aparte de que es Dios, ¿verdad? De que es Dios y que no necesitaba, él ya tenía toda esa situación que estaba viviendo tan fuerte, ¿verdad? Que se estaba preparando para morir, no necesitaba. Pero nosotros día a día, hay días que no tienen no sé, mucha entidad, digamos, o qué sé yo, son más tranquilos, días así apacibles, que no pasa demasiado. Entonces, para tener tema de conversación, tener algún libro, eso lo aconsejan todos los santos, te decía, y para que nos sirva de tema, ¿verdad? Conversar con Dios sobre eso, de cómo lo vivo, de cómo me puede ayudar Él, de cómo concreto para mi vida eso que voy leyendo, ¿verdad? En definitiva, esa oración es conocerle a Jesús y conocerte a vos misma. Eso es la oración, ¿verdad? Y pedirle, pedirle a Dios que nos ayude, porque decíamos que un cristiano sin oración es un cristiano en riesgo, ¿verdad? En riesgo de dejar de serlo, en riesgo de perder esa sintonía con Dios. Bueno, y sigue el Evangelio, dice, prendimiento de Jesús. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un gran gentío con espadas y palos, enviados por los príncipes de los sacerdotes y ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: aquel a quien yo bese, ese es, prendedlo. Y al momento se acercó a Jesús y le dijo: salve, rabí, y le besó. Pero Jesús le dijo: amigo, a lo que has venido. Entonces, acercándose, echaron mano a Jesús y le prendieron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Entonces le dijo Jesús: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que emplean espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo entonces se cumplirán las escrituras según las cuales tiene que suceder así? En aquel momento dijo Jesús a las turbas: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme. Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendisteis. Todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, abandonándole, huyeron. Bueno, y qué duro, ¿verdad? Qué duro esto. Leer da mucha pena, ¿verdad? Nosotras hubiéramos quizá hecho peor que estos judíos, pero igual da pena. Lo que resalta acá muy evidentemente es la libertad de la entrega de Cristo. Él no está forzado a entregarse o no está forzado a que le prendan, ¿verdad? Sino que se entrega porque quiere, ¿verdad? Porque quiere. Y de esa manera se cumplen las escrituras, ¿verdad? Se cumplen las profecías que ya estaban escritas, ¿verdad? De que esto iba a ser así, ¿verdad? De que las cosas iban a ser de esta manera. ¿Verdad? eh, Jesús dice: podría pedir a los ángeles, una miriada de ángeles, no sé cómo dice, una cantidad enorme de ángeles, podría pedir para que me salve, ¿verdad? O me defienda. Y no, ¿verdad? No, acepta la muerte por amor y deseo de cumplir la voluntad de su Padre. Y este modo sobrenatural
no entienden los discípulos, ¿verdad? Por la dureza del corazón, por estar en otra, digamos, como diríamos ahora, ¿verdad? Estaban en otra. Y por eso es un momento como para pensar cómo está nuestro amor a Dios, cómo está nuestro deseo de cumplir su voluntad sobre nuestra vida. O sea, Dios tiene una voluntad, esa es una primera premisa, ¿verdad? Dios tiene una voluntad para cada persona, para cada ser humano que viene a la tierra. Tiene un deseo sobre su vida, ¿verdad? Le da una vocación matrimonial, que es la vocación de la mayoría, ¿verdad? Y a algunas personas nos da otra vocación, una entrega a Él. Y a continuación, Judas emplea una señal de amistad y confianza para entregarle un beso. Así como uno saluda, ¿no? Se ve que los varones se saludaban con besos, le da un beso y con esa señal le entrega a la turba, ¿verdad? A la turba que dice, a la gente que venía con palos y con todo para agarrarle, ¿verdad? Eh, y Jesús no le trata mal a Judas. Claro, dice, le podría haber dicho lo que sea, ¿ya? Pero es Dios hecho hombre, o sea que no iba a actuar de esa manera. Eh, Cómo nos enseña también en ese momento a tratar y respetar incluso a quienes nos hacen un mal. ¿M? Y cómo a veces nosotros nos sentimos con derecho a tratar mal a la persona que nos hace mal, o que nos dice algo, o que nos hace algo malo. Nos creemos con derecho y no tenemos ningún derecho, ¿verdad? Jesús le trata con respeto y le dice, amigo, a lo que has venido, ¿m? A lo que has venido. Esa es la frase, amigo, le dice, ¿verdad? Y qué importante es esta enseñanza de Jesús, que tanto nos dice que amemos a nuestros enemigos, que hagamos el bien a los que nos hacen el mal. Y una cosa que te quería contar es que cuando vamos a misa, en el momento del inicio de la Santa Misa y en el final, el sacerdote, no sé si alguna vez te habrás dado cuenta, el sacerdote besa el altar. Besa el altar al comienzo y al final de la misa. Y el altar representa a Cristo. Entonces, es como que le da un beso a Cristo al entrar y al salir, ¿ya? Es como un saludo, por un lado, y por otro, es en desagravio por ese beso de Judas. También le da un beso al libro, al leccionario, que así se llama el libro de las lecturas de la misa, le da un beso, y por eso, ¿verdad? Como en desagravio por ese beso de Judas. Entonces, eh, que nada, que pensemos, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro amor a Cristo? ¿Cómo está nuestro amor a Dios? Que, que es simplemente un te diría, una correspondencia, ¿verdad? Un devolverle amor al amor, devolver con amor el amor que Él nos tiene, ¿verdad? Y bueno, después, a continuación está la, el interrogatorio ante los príncipes de los sacerdotes, ¿verdad? Una vez que le toman a Jesús, le agarran, le llevan, ¿verdad? Y dice, los que habían prendido a Jesús le llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro, por su parte, le seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y una vez dentro se sentó con los sirvientes para ver el desenlace. Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo encontraron a pesar de los muchos falsos testigos presentados. Por último, se presentaron dos que declararon. Este dijo, yo puedo declarar que Jesús había dicho. Este dijo,
Yo puedo destruir el templo de Dios y edificarlo de nuevo en 3 días. Y levantándose el sumo sacerdote les dijo, le dijo a Jesús, ¿nada respondes? ¿Qué es lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús permanecía en silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Además, os digo que en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ya lo veis, acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron, reo de muerte. Entonces comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Los que la bofeteaban decían, adivínalo, Cristo, ¿quién te ha pegado? Bueno, y después están las negaciones de Pedro, ¿verdad? Y con eso termina el capítulo. Dice las negaciones de Pedro. Entre tanto, Pedro estaba sentado fuera en el atrio. Se le acercó una sirvienta y le dijo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué hablas. Al salir al portal, le vio otra y dijo a los que había allí, este estaba con Jesús el Nazareno. De nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, desde luego tú también eres de ellos, pues no tu habla lo manifiesta. Entonces comenzó a imprecar y a jurar, no conozco a ese hombre. Y al momento cantó un gallo, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, y con esto terminamos el capítulo 26, ¿verdad? Y una parte bien dolorosa, ¿verdad? Donde están las negaciones de Pedro y, o sea, a la par, ¿verdad? Está el juzgamiento de Jesús por el Sanedrín y la negación de Pedro y la huida de todos los demás discípulos, ¿verdad? Entonces, Pedro le seguía de lejos. Ahí está el peligro de seguir de lejos a Cristo, a Dios, porque fácilmente se le niega, fácilmente se le pierde de vista y estaba como fuera de sí Pedro, ¿verdad? Se quedó afuera en el huerto. eh, Fue Pedro el que le defendió con la espada, ¿verdad? Y ahora su fe en Cristo sufre una prueba, una purificación. Y él le niega 3 veces, pero no se aleja. Esa oración, aunque dormido, aunque medio lejos de Dios, hace que no se aleje y que Jesús, ¿no? Habremos visto en la Pasión, en la película, cuando Jesús sale, le mira a Pedro y él se da cuenta y canta el gallo, ¿verdad? Que Jesús había predicho, eh, canta el gallo y ahí Pedro se da cuenta de su error, ¿verdad? De su pecado, de haberle negado a Cristo. Y después él se va y llora, ¿verdad? Llorando, se va a pedir perdón. Y se encuentra con la Virgen. Cuando leía esto, me acordé de una anécdota que leí de unos niños que estaban en clase de catecismo y la maestra le dijo, les leyó esta parte, ¿verdad? Y les estaba explicando y le dijo, uno de los niños levantó la mano y le dijo, yo hubiera hecho lo mismo que hizo Judas. La maestra se asustó, ¿verdad? Le dijo, porque a continuación tenemos lo de Judas, ¿verdad? Pero dice, Judas fue y se sacó la vida, ¿verdad? Se ahorcó. Entonces se colgó de un árbol. Y entonces le dice él, si yo hubiera hecho lo mismo que Judas, pero me hubiera colgado del cuello de la Virgen, ¿ah? Para pedirle su ayuda, para pedirle perdón a Dios a través de ella, ¿verdad?
Y qué lindo, ¿verdad? Qué lindo porque eso es la Virgen para nosotras, un camino para llegar a Jesús, ¿verdad? Un camino más corto, así cuando uno busca llegar a un lugar de la manera más rápida, lo que hace es acortar el camino, ¿verdad? Por acá se gana 3 segundos, por acá se gana 3 minutos, 2 minutos, y uno toma esos caminos, ¿verdad? Entonces, la Virgen es ese atajo, ¿m? Para llegar a Dios. Eh, y por honda que sea la caída, ¿m? Por lejos que estemos de Dios con nuestra vida, la misericordia de Dios es más grande. Si nos arrepentimos, Dios siempre nos perdona, ¿m? Y nos va a ser fieles instrumentos. Pensar también si a veces no le negamos como Pedro, ¿m? Cuando nos callamos y atacan a la iglesia o a los sacerdotes, si estamos cerca suyo, ¿verdad? Si cumplimos su palabra, ¿verdad? Si sabemos qué es lo que pide de nosotras y le hacemos caso, ¿verdad? Confesión y contrición de nuestros pecados. Eh, Tenemos el pecado original, que es la tendencia al pecado. Hoy justo me decía una persona que, que otra le comentaba que en realidad Dios, el concepto de Dios que ella tenía era de un Dios que es amor, ¿verdad? No es el concepto, decía ella, ¿verdad? El de los católicos, de un Dios malo y que castiga, ¿verdad? Y en realidad me dejó pensando, ¿verdad? Porque a veces nosotros le damos un poco esa visión a la gente, quizás, por eso esta persona decía de esta manera. Pero en realidad Dios es la misericordia pura, pero nosotros tenemos el pecado original y tenemos la tendencia al pecado y Dios es justo, o sea, Dios es misericordioso tanto como justo, ¿verdad? Entonces, si dijo una cosa y no lo hacemos, lo tenemos que pagar, digamos, ¿verdad? Así como una madre que ama a su hijo pero le castiga para que aprenda, para que se eduque, ¿verdad? Para que crezca. Y Dios lo mismo, ¿verdad? Dios lo mismo nos enseña, primero nos da su palabra, nos da primero los profetas, después su venida con sus palabras, ¿verdad? Con toda su doctrina, él mismo la dictó, digamos, ¿verdad? La dijo. Y después nos dejó la iglesia, ¿verdad? Para que nos recuerde y nos haga vivir esas cosas que nos dejó dichas, ¿verdad? Entonces, esa alma nuestra está como pronta a cometer pecados, ¿verdad? Está sometida por el demonio, ¿verdad? A la vanidad, a la envidia, a la soberbia, a a- ¿cómo se llama esto? A la avaricia, a la lujuria, ¿verdad? A los pecados, los 7 pecados capitales, ¿verdad? Que son una tendencia natural y normal que tenemos todos, que tenemos que luchar contra eso. Y para eso está la confesión sacramental, ¿verdad? Por la cual nos viene la gracia para luchar, ¿no? La fuerza de Dios para luchar en esas cosas que nos cuestan más, ¿verdad? Porque no somos impecables, ¿verdad? Si fuéramos ángeles, no necesitaríamos la confesión, no necesitaríamos pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y conste que el ángel y todo se rebeló contra Dios y es el demonio, ¿verdad? Se rebeló contra Dios por la soberbia, ¿verdad? La soberbia que le entró. Eh, Se dice, aunque no es de fe, ¿verdad? Se dice que el demonio, perdón, que el ángel, cuando supo que Jesús se iba a ser hombre y que le iba a tener que adorar siendo hombre, ¿verdad? Que iba a ser Dios y hombre a la vez, no quiso, se negó a adorar a un hombre, siendo que era Dios, ¿verdad? Pero él no creía, no quería que suceda ese hecho de que Dios se hiciera hombre, ¿verdad? No estaba de acuerdo y se rebeló. Y ahí se apartó de Dios
¿verdad? Se peleó porque San Miguel, según la tradición, San Miguel es el que le defendió a Dios de Lucifer, ¿verdad? Y ahí quedaron los demonios, que son los que nos tientan para alejarnos de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos la tendencia humana y tenemos los demonios que nos tientan para que le ofendamos a Dios, para que nos alejemos de Dios. Y por eso es que necesitamos su fuerza, necesitamos su ayuda para lograr ese estar cerca suyo, el estar a su lado, ¿verdad? Entonces, que hagamos propósitos, ¿verdad? Y intentemos vivir muy cerca suyo, recibiendo la confesión, la comunión, ¿verdad? Que es donde le recibimos a Él mismo y la gracia, a la gracia en persona, que ya hablábamos la vez pasada, la clase pasada. Entonces, que estemos muy cerca suya a través de la oración, a través de los sacramentos, y que de esa manera vamos a poder acompañarle siempre, poder acompañarle en la cruz, ¿verdad? En la cruz, que es cuando las cosas duelen, ¿verdad? Cuando las papas queman, ¿verdad? Como se dice habitualmente, cuando hay una enfermedad, cuando hay una muerte, cuando hay una desgracia, cuando hay un fracaso, una cosa que cuesta, ¿verdad? Vamos a agarrarnos de la mano de Dios y a seguir adelante, ¿verdad? Que mucha gente en esos casos se revela contra Dios y se aleja, y cosa que no nos tiene que suceder si es que estamos cerca suyo. Y hasta aquí.